nuestros hermanos que hace mucho que no veíamos, que siempre están ahí en el camino. Pero estamos orando por ustedes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Otra visita más. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a exponer lo que Dios tiene para nosotros ahora. Y quiero que abran su Biblia, hermanos, por favor. Ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículos del 35 en adelante. Es una porción muy conocida, pero que siempre trae bendición para nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia. Cuando ya la tengan ahí, entonces voy a dar lectura. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Te doy gracias, Señor, porque tú eres mi Salvador, porque tú me encontraste. Y, Señor, te doy gracias porque tenemos el privilegio de poder crecer y de poder decirle a la gente que tú les amas. Yo te pido que hables en este día y que podamos entender el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos orado. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Este pasaje, hermanos, es un pasaje muy conocido y que hemos recurrido a él en diferentes ocasiones, en diferentes momentos. Se cuenta, hermanos, que una de las veces que Jesucristo andaba predicando el evangelio, sus discípulos lo conocían, estaban con él, estaban aprendiendo de él, sabían quién era, venía de grandes milagros, de la multiplicación de los panes, de los peces. Los discípulos estaban aprendiendo los milagros de Jesucristo, pero el Señor les estaba enseñando a confiar y a depender de Dios. Y esta era una lección que Jesús iba a dar también a los discípulos y que nosotros podemos tener enseñanza de esa vivencia para que lo pongamos a la práctica y que empecemos a confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas, hermanos, que me impresiona a mí es que Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con los discípulos y los discípulos seguían aprendiendo de él. En este momento vamos a aprender, hermanos, cómo los discípulos tuvieron temor de las circunstancias en las que vivían. En este mar, hermanos, donde se encontraban ahorita los discípulos, es un mar muy, decían en aquellos tiempos, traicionero, porque de pronto se venían unos ventarrones, vientos muy fuertes, se agitaba el mar, había tempestades. No estaban nunca seguros en esta manera, así de cambiante. Y en ese momento iba atravesando la barca donde iba nuestro Señor Jesucristo. Y cuenta la historia bíblica que cuando ellos estaban en el mar, se desató una de las tormentas más terribles, porque dice que asustó a los discípulos. Jesús, fíjese lo que dice.
ahí en el versículo 35, cuando llegó la noche les digo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Fíjense esto, Jesucristo estaba predicando, estaba dándole a conocer a la gente el mensaje de Dios. Estaba cansado, estaba fatigado, venía de hacer un recorrido. Llegó a la barca y lo primero que hizo, irse a la popa. La popa es al final de la barca. Y se quedó dormido, descansando. Cuando se levanta, dice que se levanta una tormenta tremenda. Los discípulos empezaron a tener miedo, porque veían cómo las olas se venían encima. Y empezaron a zozobrar. Y se dieron cuenta que Jesús estaba hasta atrás, dormido, tranquilo. Hermanos, una de las cosas más terribles, hermanos, es cuando el pánico te toma. Cuando tú empiezas a sentir miedo. Porque empiezas a hacer cosas que no tenías pensado hacer. Empiezas a culpar a los otros. Empiezas a gritar o sales corriendo. No importa quién dejes atrás. Pero en esta ocasión, hermanos, los discípulos dice que se llenaron de temor. Hermanos, ¿quién iba con ellos? Jesús estaba con ellos. Tenían motivos suficientes para decir, el Señor está con nosotros, no nos va a pasar nada. Sin embargo, no recordaron esto. Podemos decir que ingratos los discípulos. Pues no andaban con ellos cuando multiplicó el pan. No andaba con ellos cuando sanó a aquellos enfermos. Porque ahora tienen miedo. Y podemos decir, qué bárbaros discípulos. Ahí llevan a Jesús durmiendo y ellos con miedo. Pero estamos iguales. Exactamente igual. Hermanos, a veces vienen a nuestra vida situaciones difíciles. Miren, el mar representa al mundo. Representa al mundo en todos sus aspectos. Un mar embravecido, hermanos, un mar que se agita, está representando a un mundo lleno de problemas, lleno de situaciones difíciles, lleno de peligros, donde nuestros hijos, donde nosotros tenemos que vivir. Y de alguna manera no podemos escapar a menos que muramos. Y siempre estamos en zozobra y siempre estamos preocupados. La gente se agita, no hay qué hacer. Busca ayuda aquí, busca ayuda allá. Unos salen corriendo, se van a vivir a ciudades tranquilas y sigue habiendo problemas. Ese es el mundo. Es lo que ofrece. Hay peligros. El mundo te ofrece como este mar. Si tú lo ves tranquilo, dice, qué tranquilidad, aquí puedo pasarme toda la vida. Pero cuando el mar se agita, hermanos, es una de las cosas más terribles que puedes tú observar. Pero nuestra vida, muchas veces, esta ilustración, esta historia bíblica, hermanos, está ilustrando lo que a veces nosotros pasamos aquí. Por eso quiero que pongamos atención. Estos discípulos estaban desesperados. No hallaban qué hacer. Y luego voltean y ven a Jesús y le dicen, mira, está dormido. Y van y lo despiertan y le dices, hey, levántate, no tienes miedo, mira, vamos a perecer. Dice ahí, hermanos, que Jesús se levanta y reprende al viento. Y dice que se hizo grande bonanza. En otras palabras, se hizo un gran triunfo, se hizo una gran victoria. Todo se calmó, todo se tranquilizó. Y luego Jesús les dijo, ¿por qué se asustan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso no confían? Y luego fíjense, hermanos, dice aquí este pasaje, entonces dice, temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este?
que aún el viento y el mar obedecen. Hermanos, estos discípulos estaban aprendiendo una lección. Ellos tenían miedo, estaban aterrorizados de cómo se agitaban las aguas y cómo movían la barca. Pero hermanos, Jesús estaba tranquilo durmiendo. Miren, la tempestad no hizo que Jesús despertara de su sueño. ¿Por qué creen que Jesús dormía con esa tranquilidad? Porque Él confiaba, hermanos, en el que lo había mandado. Él confiaba en su Padre, Él confiaba en Dios y Él estaba tranquilo. Los discípulos estaban atemorizados porque ellos estaban viendo cómo se estaba moviendo aquel mar embravecido. Por eso se acercan y lo despiertan. Vean la diferencia. Cuando no hay paz, cuando no hay esperanza, cuando hay temor, cuando hay terror, es muy diferente. Ahora estaban viendo a Jesús dormido ahí atrás. Miren, fueron y lo despertaron, lo movieron y le dijeron: levántate, mira cómo está el mar, que no tienes miedo. Jesús se levanta, reprende el mar, pero luego lo reprende y le dicen: no tienen fe, no han aprendido. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros? Y podemos estar admirados, hermanos, pensando: qué bárbaros discípulos, todavía lo traen ahí dormido y todavía tienen miedo. Luego se levanta Jesús, hace el milagro, ¿y qué creen? Se asustan más. Lo hubiéramos dejado dormido, caray. Dice que tuvieron gran temor. Y si se fijan aquí, vean lo que dice: entonces temieron con gran temor. Quiere decir que el miedo que habían tenido no fue nada comparado con el terror que ahora sentían, porque aquel hombre se puso de pie y los vientos y la mar obedecieron su voz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los discípulos estaban aprendiendo que no eran discípulos de cualquier persona, que no eran discípulos de cualquier hombre que decía que predicaba bonito. Ellos se dieron cuenta, hermanos, por eso tuvieron temor. Se estaban dando cuenta de que ellos estaban creyendo en algo grande, en algo poderoso. Por eso tuvieron temor, por eso tuvieron terror, por eso dijeron: ¿quién es este? Que aún el viento y la mar obedecen. Vean la pregunta, hermanos. Era terrible. Ellos estaban asombrados, estaban azorados. Hermanos, ellos se dieron cuenta que no estaban creyendo, como dije hace un momento, en un hombre que predicaba bonito. Ellos se dieron cuenta que no estaban en un hombre que solamente como cualquier otro profeta oraba y hacía milagros. Porque existían hombres, profetas de Dios, que oraban. Moisés oró y se abrió la mar. Josué oró también y se abrió, se partió el Jordán, se detuvo, se hicieron nudos las aguas por allá arriba. Había hombres que hacían milagros. Cuando oraban, Dios movía su mano y hacía prodigios. Pero ellos estaban enfrentando a algo más grande, por eso tuvieron temor. Hermanos, estaban en compañía, nada menos que del Hijo unigénito de Dios. Dios mismo estaba en la barca con ellos. Hermanos, esto da una gran lección a nuestras vidas. A veces nosotros, y me voy a referir a nosotros como iglesia, estamos en un barco como perdidos. Pocos nos damos cuenta que Jesús está con nosotros. A veces temblamos como hojas de los árboles. A veces gritamos, pedimos auxilio, porque se nos olvida que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores vive en nuestro corazón. Y que un día nosotros abrimos el corazón y le dimos el permiso de entrar.
lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él está ahí, esperando que tú te acerques a Él y le digas. La iglesia tipifica el barco. El barco se mueve, hermanos, porque el mundo se agita. Pero la iglesia está segura porque nadie prevalece contra ella. La iglesia, su capitán es Cristo. Y Él es el único que puede llevarnos a un puerto seguro. Y si lo creemos así, hermanos, y si estamos seguros, ¿quién nos podrá arrebatar de su mano? Por eso Jesús se levanta y les dice que no tienen fe. En otras palabras, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué tienen miedo? Hermanos, nosotros nos encontramos a veces en problemas, como estaba diciendo hace un momento. El mundo está tipificado por el mar, un mar agitado, un mar embravecido. Son los problemas diarios que tenemos en casa, son las situaciones difíciles que está viviendo nuestro país. Y esto y lo otro, y aúnenle las falsas profecías que andan por ahí diciendo que ya mañana se va a acabar el mundo, así es que ya no se apuren mucho. Ya mañana, ya ni me oigan, ya mañana se acaba todo. Y no solamente esto, hermano, hay gente que tiembla, que tiene miedo. Estaba yo en la casa de mi hermana y estábamos platicando de esto, que hay gente que tiene miedo, que tiene terror. Pero dice, ¿tienen razón? Sí tienen razón de tener miedo. Sí, ¿cómo no? Sí tienen razón de tener miedo. Pero la iglesia está segura en las manos del Señor Jesucristo. Y no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Es que ¿qué tengo yo miedo el día de mañana? Cuando Jesús estaba diciéndole las cosas fatales que iban a pasar a este mundo, cuando habló de falsos cristos, cuando habló de guerras, rumores de guerras, cuando habló del dolor que iban a pasar, de la persecución y todo esto, para decírselo en otras palabras, Jesús dijo esto: miren, les voy a contar algo, pero ustedes no tengan miedo, ustedes tranquilos, ustedes están seguros porque yo estoy con ustedes y yo los voy a proteger. No se alarmen, pero es necesario que haya guerras, rumores de guerras, tempestades y todo eso. Y va a ser terrible, tremendo. Ustedes tranquilos. Si están conmigo no les va a pasar nada. Hermanos, tenemos la promesa de Dios. Él no rompe sus promesas. Y si Él dijo que iba a estar con nosotros, ¿quién contra nosotros, por favor? Pero a veces nos encontramos en situaciones de esa naturaleza, hermanos, aterrorizados, atemorizados. Llegamos y le decimos: oye, ¿ya oíste lo que dijo la vecina? Pues ¿qué dijo la vecina? Pues dice que mañana viene fulano y nos va a echar a todos, y que fíjate que andan diciendo que esto y que el otro, y tiemblas más por lo que dice la vecina que lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué está sucediendo? Ese es el mar. ¿Tenían razón los discípulos al estar temerosos? Sí, hermanos, sí tenían razón en estar temerosos. Y tenían razón porque estaban viendo las olas, y eso nadie lo puede negar. Tenían razón el pueblo de Israel cuando estaba frente al mar y detrás estaba el ejército. ¿Tenía razón en tener miedo? Sí, porque no se acordaban quién estaba con ellos. Tenían razón. Pero cuando ellos empezaron a ver las maravillas de Dios, entendieron y reconocieron que en tener temor está de más en nuestras vidas. Porque si yo estoy confiando en mi Señor, el temor sale sobrando. Porque yo sé en quién he creído, yo sé en quién estoy confiando, y yo sé quién me pondrá sobre la roca. ¿Tenían razón en tener miedo los discípulos? Sí. Lo que no tenían razón era en arder de pánico, porque allí estaba el Salvador. Pero ellos no lo entendían todavía. Y tan los digo así, que cuando ellos vieron el milagro, se asustaron.
Pero a veces nos pasa lo mismo a nosotros, hermanos. Estamos orando porque un familiar está muy enfermo y venimos a la iglesia, pedimos por él. Todo mundo está viviendo, la familia, un mar agitado porque los médicos dicen que no tiene sanidad, que se va a morir y le dan pocos días de vida. Tú eres cristiano y empiezas a tener miedo. ¿Por qué? Porque sabes que si el doctor está diciendo, pues se basa en algo. Pero hermanos, la diferencia es que el cristiano, su corazón está confiado en Dios. Pero a veces no actuamos de esa manera. A veces nos dejamos arrastrar por la corriente que nos rodea, lo que estamos viendo alrededor. Y esto hace mucho daño porque te desestabiliza, destruye tu fe, te hace dudar. Por eso, cuando ves todas estas cosas, muchas veces nos dejamos arrastrar. Pero hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo, oramos, pedimos y resulta que el familiar sana, se levanta vigoroso. Y luego tú vas con el hermanito y le dices, le llama a la familia, oye, fíjate que ya sanó, bendito. ¿De veras sanó? Pues no estamos orando por eso. Y ahí vas a ver si es cierto, a ver, vamos a visitarlo. En vez de decir, gracias Dios, porque yo sé que creo en un Dios vivo, en un Dios de poder. Así es que no tenemos razón para asustarnos porque los discípulos se asustaron ahí y tuvieron gran temor. Nos pasa exactamente lo mismo. ¿De veras pasó eso? Ay, no te creo. Cállese la boca porque es cristiano usted. Mejor diga, a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Pero hermanos, yo sé que vivimos tiempos difíciles. Yo sé que ahorita el mundo, hermanos, no es tempestad, esto ya se duplicó, ¿sabe cómo se llama? Y sabemos que la palabra de Dios dice, hermanos, que en los postreros días, y estamos en postreros días, habrá terremotos, guerras, rumores de guerras. Hermano, y tú no puedes abrir el periódico, no puedes leer una revista informativa porque no hay otro tipo de noticias. Y estamos al pendiente. ¿Y ahora qué dijeron los presidentes? ¿Ya se pelearon? ¿Ya van a aventar las bombas? ¿Qué van a hacer mañana? Y el mar, hermanos, el mundo está agitado. Y nosotros estamos en medio. Y créalo o no, a veces nosotros nos sentimos afectados por todos estos vientos de noticias fatales que llegan a nuestras casas, a nuestros hogares. Y nos hace perder el piso. Recuerda, hermanos, nosotros estamos fundamentados en la roca. Jesucristo vive en nuestros corazones y da testimonio a través de su Espíritu Santo para que podamos estar tranquilos, para que podamos vivir en paz y aún así en un mar embravecido, hermanos, saber que Dios está con nosotros y que no va a pasar nada si Él no lo permite. ¿Se dan cuenta, hermanos? En una ocasión platicando, la otra vez estaba diciendo esto, platicando con un hermano, estábamos meditando y decía, imagínense, hermano, nosotros no somos hijos de cualquier Dios. Nosotros no somos hijos de algo que una inteligencia. No, hermanos. Vean los cielos. El salmista mismo se asombraba y decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Dice, lo hiciste poco menor que los ángeles. Lo coronaste de honra y gloria. Hermanos, dice, cuando veo los cielos, las estrellas, todo lo que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Él estaba asombrado. Y yo le decía a esta persona, imagínense, hermanos, a veces pensamos que somos hijos de cualquier cosa. Cuidado, tenga mucho cuidado. Nosotros somos hijos del creador de esas estrellas. Vea los árboles, las bellezas que hay en este mundo te dejan azorado. Hermanos, no puedes más que decir y dicen que no hay Dios.
porque las maravillas cuentan las obras de sus dedos. Miren, hermanos, cuando yo conocí el mar, cuando Dios permitió que yo llegara a la playa, y fue no muy lejos, aquí en Corpus Christi. Qué lugar tan curioso. Bueno, habiendo otras playas, pero Dios permitió que yo llegara ahí. Hermanos, yo me quedé asustado. Yo había visto aguas, había visto el río Bravo, yo crecí ahí, me enseñé a nadar en un ladito del río Bravo, los que son de por ahí. Mucha agua, y luego cuando se crecía y todo eso. Ahí crecí yo. Había visto lagos más allá, estuve en Veracruz de misionero y vi lagos muy grandes. Pero hermanos, cuando yo conocí el mar, es que tanta agua no cabía en mi cabeza. Era demasiada agua y el primer pensamiento que se vino a mi mente, ¿cómo es posible que digan que Dios no existe? Y solamente estaba viendo el agua, no estaba viendo otra cosa. Y tranquila, bonita, ninguna tempestad ahí. Pero hermanos, por eso decía el salmista, cuando veo tus obras, cuando veo la luna, las estrellas, todo es la obra de tus dedos, es la obra de tus manos. Le digo, nada más y nada menos, Él es mi Padre, porque yo acepté a Cristo como mi Salvador y Él me adoptó como hijo. ¡Qué maravilla, hermanos! Por eso estamos aquí ahora alabando y glorificando su nombre. Hermanos, y solamente un mensaje, no debemos tener miedo. Yo sé que estamos pasando por problemas y a veces son problemas muy difíciles, hermanos. Y a veces nos acercamos unos a otros, lloramos, damos ánimo, damos aliento. Porque a veces se vienen las situaciones adversas a nuestra vida, que está enfermo, la hermana Irma, por ejemplo, estamos orando por nuestro hermano. Son situaciones difíciles, pero en el corazón, en medio de la enfermedad, hay agradecimiento a Dios. En medio de la lucha, sabemos que hay esperanza. Y esa es la ventaja que tiene el cristiano, que aunque esté en medio del dolor, hermanos, Dios está con nosotros. Y no tenemos por qué tener miedo. Los discípulos aprendieron, tuvieron una lección y se dieron cuenta que el que estaba con ellos, aún los elementos de la naturaleza se sujetaban a su nombre, a su palabra. Y Él es nuestro Salvador. ¿Se da cuenta? Por eso dice, ¿quién los podrá separar de mi mano? Por eso siempre les digo, acércate a Dios, acéptalo como tu Salvador personal. Tú no sabes los beneficios que esto trae a tu vida. ¿Por qué? Porque te limpia de pecado, te declara santo y también te dice, hermano, porque somos coherederos con el Padre juntamente con Jesucristo. ¿Qué nos puede faltar? ¿Qué podemos desear? Pero si tú no crees, si tú lo rechazas, entonces, hermanos, podrás decir, así estoy bien. Pero acuérdate, hay algo seguro, y esa es la muerte. Y después de la muerte hay un juicio y hay una eternidad, y la eternidad es muy larga. Alguien quería representar la eternidad y dijeron, ¿cuánto dura la eternidad? Y le pusieron un pizarrón, ponga el número. Puso un 1 y empezó a poner puros ceros, 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 y llenó el pizarrón de ceros. Dijo, si puedes leer ese número, así es la eternidad. No tiene fin. Y esa eternidad, apartados de Dios, va a ser terrible. Pero con Cristo en tu corazón, vamos a estar en los brazos de nuestro Creador por toda la eternidad. Por eso yo los exhorto, si no han conocido a Cristo, entréguense a Él. Él está listo para perdonarnos, para limpiarnos, librarnos de todo mal. Estemos de pie.
Te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque tú siempre hablas a tu pueblo. Y nos haces estar confiados, porque tú eres un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que se compadece por la necesidad y que nos ama, Señor. Por eso enviaste a tu Hijo unigénito. Por eso, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis hermanos y que eches fuera todo temor, toda cosa que esté perturbándonos, y que aprendamos a vivir confiados. Que aún las amenazas del mundo, las situaciones del mundo, no tengan autoridad sobre nosotros, porque nosotros hemos creído en el unigénito de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice. Y si aquí hay alguna persona que no ha recibido a Cristo como Salvador, que tu Espíritu Santo redarguya su vida, redarguya su corazón y que pueda entender que es necesario asegurar su vida. Y solamente aceptándote, Señor, puede hacerlo. Por eso, Padre, yo quiero invitar a alguna persona que no tenga a Cristo en su corazón o que quiere reconciliar su vida con Dios. Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Si usted quiere aceptar a Cristo como Salvador personal, si tú eres joven, si tú eres ya adolescente,